En la primera lectura, el profeta Ezequiel nos habla con una imagen interesante. Dios que le dice, como a un niño pequeño que no quiere comer, le dice, abre la boca, come lo que te doy. ¿Y qué es lo que le da a comer? Le da un rollo, un libro. Y dice que le dijo, hijo de hombre, come, lo tienes ahí. Y cómete este volumen. Entonces abrí la boca, me dio a comer el volumen y me supo en la boca dulce como la miel, y después me dijo, vete a la casa de Israel y diles mis palabras. Bueno, esta imagen de comerse la palabra de Dios, lo que nos está diciendo es que no basta leerla, no basta simplemente saber, esto ya me lo sé. A veces parece eso, ¿no? Que escuchamos un evangelio, escuchamos una lectura, tenemos que alimentarnos de ella. Y eso significa la meditación. Y meditar significa reflexionar qué me dice, meditar, qué me dice a mí. No solamente qué dice. Muy fácil saber qué dice. No, qué me dice en mi vida. Entonces necesitamos asimilar para que se convierta como el alimento en carne de mi carne, que se vuelva mi vida. No solamente está la página ahí y yo estoy acá, no, sino que esa página tengo que absorberla para que sea parte de mí. Y entonces, para eso está esa palabra de Dios. Y que no sepa, entonces, es ahí donde empezamos a saborearla, aprender a saborear la palabra de Dios. Que sea un gusto, un antojo, que sea algo que deseamos alimentarnos todos los días, de tener hambre de la palabra de Dios. Qué importante es eso. Hambre de la palabra de Dios, que nos haga falta todos los días alimentarnos de ella para que se vuelva parte nuestra. Y bueno, hoy hagamos un poquito eso con este evangelio que inicia con esta pregunta de los apóstoles. Los otros evangelistas, los otros sinópticos nos dicen que habían estado discutiendo quién era el más importante. Aquí ya nos llega cuando van con Jesús y le preguntan, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? ¿Quién es el más importante en la iglesia? Podríamos muchas veces pensar en la práctica, como a veces nos comportamos, podríamos pensar que el más importante es el que sabe más, el que tiene más cualidades, el que tiene más medios, el que tiene más liderazgo, ¿no? Ese es el más importante y a ese le podríamos estar dedicando más tiempo o a ese le podríamos poner más atención. Y el Señor los frena porque la discusión en el fondo está en la búsqueda de privilegios, ¿no? También en a ver aquí quién es el protagonista, aquí quién va a mandar. Aquí, y Jesús los para, les dice que el más importante para Dios, a los ojos de Dios, el más importante es el más pequeño. Pone en comparación a un niño, pero está hablando no solamente de los niños de edad, sino está hablando de los más pequeños en cuanto a los que tienen menos cualidades, los que tienen más problemas, los que no pueden caminar al ritmo de los demás. Y en toda comunidad cristiana pasa esto. Nosotros tenemos un ritmo, vamos explicando el evangelio, vamos caminando. Hay personas que progresan más que otras y hay unos que se quedan rezagados. ¿Por qué? Por las circunstancias de su vida son menos capaces, tienen más problemas, tienen más dificultades, tienen más limitaciones. Y la tentación es nosotros seguir nuestro ritmo. Estamos hablando que eso pasa en una parroquia, en una sección del Regnum Christi, en una familia o en una comunidad religiosa. Puede pasar. Y entonces al que está más emproblemado, a eso lo podemos dejar atrás. No, pues si no puede seguir, pues paciencia. Y justo es lo que nos dice aquí Jesús. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños. Cuidado. Y entonces nos pone la parábola de la oveja perdida, que aquí no es tanto una parábola
sobre el pecado necesariamente, también se puede interpretar así. Lucas la cuenta en el contexto de la conversión de los pecadores. Aquí nos habla de que el pastor tiene que preocuparse por los últimos de la fila y no seguir su camino, sino parar lo demás e irse a buscar al último que se quedó rezagado para traerlo y tenerle paciencia. Y también en el ritmo de la vida de una comunidad cristiana, tener en cuenta a esos, porque para Dios son los más importantes. Porque en el fondo el que manda, sea el sacerdote, sea el responsable de un grupo, sea lo que sea, el que manda no es el más importante para Dios. El que manda es uno puesto por Dios para servir a los más pequeños, a los últimos. Entonces la lógica del Evangelio nos transforma, nos revierte, nos invierte el orden que humanamente nosotros solemos percibir y nos llama a una visión nueva. Pidámosle al Señor que nos conceda unos ojos como los de Dios y que aprendamos también a darle nuestro tiempo y nuestras energías a esas personas más necesitadas, física, económica, pero también espiritualmente, intelectualmente, y darles toda su importancia y no pensar que nos quitan el tiempo. Una persona enferma, una persona en depresión, una persona con pocas capacidades intelectuales, a veces pensamos que nos quita el tiempo y sin embargo son los más importantes para el Señor. Cuidado con despreciarlos. Que así sea.